entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Y en esta entrevista central de esta jornada tenemos el gusto de reencontrarnos después de un buen tiempo con Víctor Hugo Morales, que si no me equivoco está por Francia, tal vez hasta por París. Víctor Hugo, ¿nos escuchás bien? Sí, ando por estos pagos. Un gran abrazo, Álvaro, un gran gusto estar en esta emisora como siempre. Bueno, lamentablemente tenemos poco tiempo y muchos temas, y además no sé cómo estás de tiempo tú, que sé que estás trasladándote de un lado al otro, pero bueno, creo que lo primero es consultarte porque en esta semana pasada hubo algunas importantes pérdidas aquí en nuestro país. Falleció José Pepe Mujica, luego el sábado Belela Herrera, que fue vicecanciller, pero más allá de ser vicecanciller, fue una mujer que trabajó por los refugiados, por los derechos humanos de una forma incansable y silenciosa. ¿Los conociste? Al Pepe sí, tuve esa felicidad. Y dos personas extraordinarias, dos personas maravillosas, dos personas que vivieron para los demás, queriendo hacer un mundo mejor, con aciertos, errores, como todos, pero siempre apuntando a que lo que vivimos, sobre todo los seres comunes, los que dependemos de los líderes, de los que están al frente de todo, sea un poco más amable. Y me parece que en esa lucha han sido grandes triunfadores. Lo del Pepe formidable, andando por el mundo efectivamente esta semana, he podido corroborar la trascendencia que ha tenido. En España ha sido la figura de la semana. No hubo emisora, no hubo diario que no hablara, en Francia también. Y esto provoca un íntimo orgullo, una enorme satisfacción. Sin duda es un hombre de la excepción de la historia en el Uruguay y también desde el Uruguay en Latinoamérica. Creo que ha sido una figura formidable. Y Belela es una luchadora que nos ha emocionado siempre, cada vez que supimos de ella, de sus luchas y de su entrega. Así que han sido dos grandes, quizás inevitables, porque la muerte nos está esperando a todos, pero siempre uno tiene la ilusión. En el caso del Pepe, por ejemplo, yo estuve todos esos días pendiente, y cada minuto que pasaba me decía a mí mismo un minuto más, porque hubo un seguimiento de corazón de todo lo que estaba viviendo el Pepe, sobre todo después que el presidente Orsi dio claramente a entender de que estábamos en el último tramo de la vida del Pepe Mujica. Así que lo he vivido con orgullo y también con una inmensa felicidad uruguaya, el hecho de ver lo que han representado para el mundo. Sin duda. Víctor Hugo, también nos convocaba originalmente el tema de lo que fueron las elecciones en algunas provincias de Argentina. Uno se pregunta cuando ve la elección de Buenos Aires, ¿cómo entenderlo? ¿En qué clave entenderlo? Porque cuando triunfa Milei, uno puede pensar, visto desde esta otra orilla, bueno, en realidad no se lo conocía, no se pensó que podía llegar a ser todo lo que finalmente fue haciendo su gobierno, pero ahora que ya se conoce, ¿cómo se explica la votación que tuvo el partido de Javier Milei? La ciudad de Buenos Aires, a diferencia de Montevideo, está totalmente volcada a la derecha. El 70% del electorado evidentemente es de derecha. Es la ciudad más rica, la ciudad donde se concentra el mayor poder económico, y juegan en función de ese aspecto de los intereses económicos y también la cuestión ideológica. Es gente que no quiere el peronismo, que no quiere a las izquierdas, que no quieren ser gobernados por esa chusma que socialmente ellos sienten por debajo, y en consecuencia no sorprendió a nadie. El resultado de la elección estaba visto. Lo que faltaba saber era si la división entre Adorni y los Penato, entre Milei y Macri, podía permitirle a Santoro, el candidato de la izquierda, el candidato de peronismo, kirchnerismo, ganar, por lo menos ser primero una vez. No hubiera significado mucho, porque la realidad de Buenos Aires, Álvaro, es que es una ciudad completamente entregada a la derecha. Las ciudades más ricas y más importantes de la Argentina, estoy hablando de Córdoba, Mendoza
y por supuesto la capital, le pertenecen a la derecha de una manera que solamente mirando al mundo, procurando entenderlo sin entenderlo, uno puede mencionar, porque la verdad es que el corrimiento a la derecha que se ha producido y que continúa en avance en el mundo, es un contraste que nos provoca una gran alegría cuando miramos lo que ha sucedido en los últimos meses en el Uruguay. Así que la explicación pasa por una ciudad totalmente volcada a la derecha, una ciudad rica, que extrañamente se volvió más rica gracias al kirchnerismo, gracias hasta lo que ocurrió en la Argentina hasta el 2015, pero luego, como toda clase media que va creciendo, se va poniendo más exigente, más olvidadiza de su origen, y termina, yo creo que una parte por lo menos de esa clase media traicionándose. Totalmente. ¿Y cómo queda el macrismo justamente? Porque parece haber quedado muy debilitado, ¿no? Sí, a Macri le dio muy duro Riquelme en las elecciones de Boca, y como corolario, esta victoria amplísima de Milei sobre Macri, me parece que lo deja preguntándose qué troley hay que tomar para seguir. Creo, nunca se puede en política decir que alguien es parte del olvido, pero está muy cerca de eso. Por otra parte, es tan insustancial, tan cínico, que una vez terminada la elección dio una explicación por arriba, y en un partido que está en estos momentos a expensas de la voluntad de Milei, porque todos quieren tener su lugarcito en el lugar de la victoria que puede obtener Milei más adelante, lo abandonan, y Macri mientras tanto se va en esa inconsistencia que tiene absolutamente para todo. Ojalá que sea parte del olvido. Macri es un delincuente, Macri es un mafioso, Macri es un hombre que dañó a la Argentina definitivamente con ese préstamo de casi 50.000 millones de dólares que tardarán varias generaciones en pagar, y al que además ahora Milei, con la misma fragilidad de conciencia, le puso 20.000 millones más de deuda. Son dos personajes que no tienen perdón frente a la desgracia que le traen a los pueblos que también se la buscan, ¿no? Pueblos que también olvidan, pueblos que también se traicionan, no todos, por supuesto, pero una parte de esos pueblos de vez en cuando se dan un tiro en el pie. Tú decías, no tienen perdón, y hablando del perdón de Dios, también estuvo la ausencia del Papa Francisco. ¿Qué te generó todo ese episodio, Víctor Hugo? Francisco fue un gran papa, fue un papa humanista, creo que está en la galería de los más importantes de la historia, no digo el número uno, pero ahí está. Trabajó en contra del capitalismo salvaje, lo denunció permanentemente, se metió en la política argentina contra los sectores de poder, como el mafioso diario Clarín, como los sectores más volcados a la derecha, Milei, Macri, etcétera, pero en lo que hace a la responsabilidad que tenía frente a todo el mundo, también la cumplió confrontando con Trump, con las derechas europeas. Me da la sensación de que ha sido un hombre extraordinario y que dio algunos pasos en temas muy ríspidos para la Iglesia, avanzando en la cuestión de género, particularmente en lo que se refiere a la mujer, a la homosexualidad. Trató de entender un poco más, abrió un poco más el juego, y me parece que en ese sentido también fue importante. Ha sido un papa vital, un papa peronista, porque lo es, en plena ejecución de esa sensación de que se corresponden con el pueblo. El Papa Francisco ha sido pueblo, Álvaro. Uh-huh. ¿Y eso queda en el pueblo? Yo creo que sí, que hasta la derecha, que lo vituperó hasta el cansancio todos estos años, con la gente del diario Clarín particularmente al frente, pero también los sectores políticos de la derecha siempre estuvieron tirándole dardos envenenados al Papa. Ahora, frente a la trascendencia que todo el mundo le dio a la desaparición física y a la entrada en la historia, en la leyenda de Francisco, me parece que se ven doblegados frente a esto, y no hay, yo creo, hoy día argentino que no le entregue el reconocimiento. De todas maneras, no faltaron las notas, particularmente en Clarín, donde trataban de recordar algunos de los episodios de
internacionales del Papa Francisco, como por ejemplo su buena relación con Venezuela y con Putin, y entonces, como él había dicho algún día que no se puede dialogar con el diablo, no se debe dialogar con el diablo, le pusieron, entonces él sí podía dialogar con el diablo, porque naturalmente en esa opinión periodística querían decir que lo eran Maduro y Putin. Es decir, habían pasado 4 o 5 días y sacaron del cajón sus viejas broncas y reservas respecto a Francisco y le dieron duro. Pero a nivel popular, a nivel gente, yo no he encontrado a nadie de derecha o de izquierda que no lo haya despedido con ternura. Víctor Hugo, ¿y cómo queda la Argentina luego de estas elecciones que fueron parciales, ¿no? De alguna forma podemos decir, ¿hay un panorama de continuidad con respecto a lo que ya se está viviendo? La tranquilidad del dólar, ciertos aspectos del poder real desplazándose en todos los niveles, determinan que estemos en un año muy parecido a 1995, el año en el que Menem fue reelecto. Y fue reelecto con 3 millones de desocupados, con 3 millones de sobreocupados, en una situación económica pavorosa de sectores del trabajo. Ahora es lo mismo, el trabajo está muy mal, también tenemos 3 millones de desocupados, tenemos sobreocupados, el mismo panorama que en los tiempos de Menem. También se va contrayendo una deuda pavorosa de la que se vive y que sirve para mentir y para engañar a la gente, y yo creo que eso le puede permitir a Milei estar en la pelea cuando llegue la hora de la verdad de las elecciones de medio término con la provincia de Buenos Aires, que es la única que puede discutir realmente con el poder real desde el poder político. Y entonces la provincia de Buenos Aires, que tiene a Kicillof como un hombre extraordinario, y la relación con Cristina Fernández de Kirchner, que tambalea de vez en cuando por cuestiones referidas a la política, tendrán que aprender de la grandeza del Frente Amplio, que con todas, y lo digo muchas veces en la Argentina, no es que lo diga ahora porque estoy con la querida M24, naturalmente, porque con todas las diferencias que puedan existir, la unidad de los que queremos un mundo mejor no tiene que resquebrajarse, y en esto seguramente espero que se pondrán de acuerdo Kicillof y Cristina Fernández. Si eso sucede, la pelea va a ser dura, pero la Argentina tiene posibilidad de recuperar peronismo, porque no solamente se trata de la provincia de Buenos Aires, sino también de la elección que habrá dentro de 2 años. Una buena elección del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ahora en octubre, puede permitir abrir el juego como para que Milei no repita aquello del 95 que había conseguido Menem, con un país devastado, pero a merced del poder real, engañado por el dólar barato, sostenido por una deuda cuantiosa, ganó las elecciones. Me parece que se puede luchar contra Milei, pero el hombre está firme en toda esa inmensa mentira del gran aparato promocional, marketinero, que tiene lo que llamamos el poder real, el círculo rojo, el establishment de la Argentina. Víctor Hugo, no quiero despedirte sin antes preguntarte algo, porque sé que tu pluma ha estado muy activa. ¿Cómo está la producción literaria? Bien. Espero dar una sorpresita dentro de un tiempo. Y como tal, la conservo y la acaricio, porque también quisiera estar escribiendo algo para el Uruguay. Ya te contaré en su momento, serán de los primeros ustedes en saberlo cuando tenga definido qué es lo que viene. También me han pedido desde Italia un libro sobre las charlas que he tenido a lo largo de mi vida con Maradona en programas de televisión y programas de radio, y mandé a una editorial que me lo pidió algo que es una recopilación de todo lo que son las transcripciones de nuestras charlas, así que de repente, si lo aprueban, si les gusta y si nos ponemos de acuerdo desde el punto de vista profesional, quizás tenga un libro publicado también en Italia. Y hay 2 o 3 cosas más dando vuelta, mis queridas obras de teatro, una de ellas vuelve, una que se llama Alma Mahler, que volvería en agosto, después de haber sido felizmente, y gracias a Dios, muy exitosa el año pasado. Bueno, en esas cosas ando, en el mundo de la radio,
con toda la pasión de siempre. Mientras hace herramientas, uno tiene ganas de pelear. El día que me quiten las herramientas, que ya no valga la pena, bueno, emprenderemos el camino del olvido, que también te digo, Álvaro, para el mundo como está, para como yo lo veo, como yo lo siento, ese camino del olvido también es un camino deseable, ¿eh? Te lo digo de corazón. Bueno, me quedo con eso como una enseñanza de que nos quedan siempre luego de las charlas contigo. Te agarramos ya con un pie en el avión casi, ¿no? Sí, estás con un pie en el programa porque empiezo en una hora más o menos bien. Mi programa de radio que hago a distancia, como estamos sosteniendo esta charla ahora. Llamen cuando quieran, yo estoy siempre muy dispuesto, por amistad personal contigo, pero también por cariño todo lo de la M24 desde el primer día que llegué a la misma. Así que felicidad total de estar en contacto con ustedes, un saludo para toda la audiencia con mucho cariño y por supuesto mucho respeto. Bueno, sabés que acá nuestra columnista que estaba hablando de temas transnacionales, que es lo que la ocupa aquí en M24 en este programa, Natalia Carrau, te manda un gran abrazo y admiración. Bueno, le agradezco enormemente y si tiene alguna pregunta al toque del mundo, que hay que mirarlo permanentemente porque ahí también extraemos alguna enseñanza, con mucho gusto. Te lo haremos llegar, seguramente que sí. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias por estos minutos.